Esto y Les Fartures, con David Castañón. Era un científico de gran reputación, investigaba sobre la transformación. Lo dije a todo el mundo y nadie me creyó, y ahora es el momento de que me den la razón. Me encerré en mi laboratorio, busqué la forma para poderme vengar, y conseguí con todo el mundo acabar, destruir en la humanidad. Tomé un compuesto radioactivo y sufrí la transformación, y ahora soy un vegetal, y nunca nadie me va a poder parar. Soy un vegetal, el mundo voy a... Vaya temazo que desconocía completamente. Ya sabéis que los cuellen siempre los nuestros invitados. En este caso estamos con Ángel Martínez, restaurante Arraigo, ya de sobra lo conocéis, ya seguro, y espero que parasteis por allí y vais de acuerdo que hay uno de los mejores sitios donde podéis ir a comer. Oye, cuéntame esta canción que me tiene fascinado. Soy un vegetal, ¿de quién ye? De Shock Treatment se llaman. Bueno, punky y maravilloso. ¿Canción de qué? ¿3 minutos? Lo que se llevaba cuando era John Waje, claro. en estos... Bah, tampoco es tan bello, Tampoco es tan bello. Bueno, no, tanto no. Pero bueno, sí, ya tenemos unos añinos para... A los 50 no llegó todavía, pero vale, queda poco. Conocer que hubo... Yo ya empiezo a tener estas conversaciones de... como la música de antes no... la de ahora no vuelve para nada. Esto, oye, como todo, como efectivamente. El colegio antes era otra cosa. Eso. Por eso digo que yo ya me empiezo a reconocer como un señor mayor, porque ya empiezo a reproducir los mismos zunes que nos decían toda la vida. Nosotros, sí. Eso ya. Bueno, cuéntame, para el que desconozca Arraigo, ¿qué llegan detalles y qué hacéis? Bueno, bueno, primero quiero hacer un inciso, que siempre me pasa lo mismo. Me apellido Ángel Martínez de Marigorta, es el primer apellido. ¿Sí? El segundo es Menéndez, ¿vale? Es que siempre me lo apocopan y parece que no me acaba de hacer mucha gracia. Al final me quitan el que identifica, ¿no? A mí toda la vida me llamaron Marigorta en el colegio. ¿Marigorta? Marigorta porque era, bueno, a todos. Somos 6 hermanos y somos los únicos Marigortas que había en Asturias, entonces... Vaya, como que destaca. Hay un apellido guapo, con personalidad. Viene vasco. ¿Vasco? Bueno, porque era mi bisabuelo, creo que fue el último que estuvo allí y tal, y de ahí venía. Si le preguntas a un vasco, no, porque es de Álava. Entonces, bueno, hombre, eso... bueno, depende de qué vasco y preguntes y yo te voy a decir que sí. Que... No, uno del norte, no. Ya. Pero bueno, y nada, ya lo que íbamos, Bueno, Arraigo, Zamposa de Llanera, tú lo conoces. Sí. El antiguo local de la Correquera, que fue un mítico. Mitiquísimo. Durante 20 años o por ahí con Nuria. Y ahí estamos un poco... Bueno, por el tema, a ver, yo la vida me llevó a Llanera, digamos, ¿no? A Arlós concretamente, y bueno, y quisimos un poco establecernos cerca para lo que queremos ahora todos los hosteleros, conciliar y todas estas cosas, eso que antes parecía que no... Sí, pero cuando abriste no estaba muy de moda. ¿Cuántos años lleves allí ya? No, llevamos 4, hacemos ahora 4. Pero no, ahora está un poco más normalizado, pero de aquella... Joder, es que no sé, nosotros también de aquella, porque yo, sabes que antes tenía otro negocio en Oviedo, Carulo, en la Plaza Porlier, y ya llevamos años con el tema porque bueno, a ver, vivimos en Arlós, es una casería de la casa de Almudena, de mi mujer, y claro, ya teníamos ahí todo el tema de la huerta, los animales, todo lo que ya había antes, no es nada que tal, y claro, llevar todo eso y el restaurante mañana y tarde tal, pues como que se hacía un poco complicado. Entonces el primer intento que hicimos fue poner un invernadero por aquello de atecharnos de las inclemencias, para poder trabajar el lunes seguro, que no fuera que te cayéndose la del pulpo y ya no podemos trabajar, porque ya no se podía trabajar la tierra o lo que fuera, pues hicimos eso, pero no fue suficiente, claro, luego al final hay trabajo ahí, no sale solo, y entonces bueno, un poco conciliar las dos cosas, y aparte porque bueno, entrábamos en una edad que yo no tenía guaje si quería, claro, ¿sabes? Entonces bueno, buscamos un poco ahí. ¿Pero que tienes dos? Tengo uno y otro camino. Vale, eso. No, que se sabe desde hace poco. Primicia. Vale. Mira, joder, como presta, hay 7 cocineros que vienen a anunciar cosas tal. Esto, al final, es lo importante de la vida, yo creo que llega un momento en que cuando ya tenéis una edad, al principio queréis estos
estrellas de rock, ser famosos, tener un restaurante petado, echáis más horas allí que la de Dios, pero llega un momento en que dices, mira, yo faigo las cosas bien, doy de comer bien, y porque eso ya es indispensable, claro, pero hay mucha más vida fuera de las cocinas también, que a vosotros hubo una época que parecía que no había más cosas, no podéis, yo casi no conocía cocinero con aficiones, si leías un libro y era de cocina, si veías sigue siendo así, sí, sigue siendo así, claro, pero digo, pero que también hay más cosas. Sí, pero bueno, al final es que por aquellos años que nos tocaron, yo creo que te metías en una bola. Sí. Que era así, ¿no? Y entrabas o no entrabas, ¿no? Y ahora, bueno, joder, como todo, la cosa ha ido evolucionando. Te cuenta lo de Diverso en su momento, cuando decía de conciliar, al final no fue una cosa que se inventara él de repente, eso ya había un run detrás, que ya hace muchos años que vamos en ese sentido, porque claro, estas que fuimos generaciones que con 20 años trabajábamos lo que nos echaren, claro, ya hasta los 40... Y dices, claro... Joder, y aparte, bueno, que yo mi intención en principio al poner el primer negocio era un poco, oye, vamos a ver si conseguimos centrar, a cuenta ajena estoy viendo que en mi puta vida voy a tener familia, claro, porque no tal, entonces la intención iba un poco por ahí, ¿no? Vale. Y con el primero no salió bien, pero porque al final estaba allí más horas que el reloj, pero bueno, con este vamos de otra manera. O sea que casi no fue ni un ejercicio de ego, porque todos al final... Y es verdad que, bueno, tú tuviste en grandes cocines, tú estuviste trabajando en muchos de los grandes asturianos. Y alguno fuera. Tuviste, que tenía por ahí apuntado, tuviste con Pedro en Alezna, tuviste en Asalgar, Casuso, de Loya, Eutimio, más, ¿no? Por ahí. Sí, bueno, unos cuantos. Eso. Yo también estuve por ahí. Claro. Bueno. Llega un momento en lo que tú dices, que yo pensaba que cuando queréis abrir algo, y por volar, y por decir, bueno, ya llega un momento en que, chavales... Bueno, un poco también. O sea, claro. A ver, es que son las dos cosas. También digamos que el adaptarte a... Llega a un punto a tener, no es tener un jefe exactamente, pero sí es que realmente que la mayoría de las veces suele ser alguien que no es hostelero y que las cosas no fluyen, no sé si me explico. Sí. Entonces, si quieres tú hacer un poco, estar a gusto con tu trabajo, o te vas por libre o lo tienes muy complicado. Claro. Y tal, pero bueno, es una conjunción de todo, ¿no? No, que llega un momento en que tú tienes tus inquietudes propias y tú quieres desarrollar tu cocina propia también. Claro. O sea, no hay mucho más. Claro, yo no me veo haciendo baos, Claro. o sea, paso. Es lo que digo, no, prefiero que no. Me ha tocado, Ya, pero no. Ya. Bueno, de eso vamos a hablar también porque tienes una cocina de esto que los modernos llaman ahora cocina de producto, esas cosas, ¿no? Que al final ya préstame porque tenéis el eslogan en la web cocinamos lento, nos encantan los guisos y acabáis con lo que más valoramos es el sabor. Claro. Daste cuenta que ahora todo el mundo defiende eso, ¿no? pero tú y algo que al principio a Raigo costó arrancar, porque Posada y una plaza difícil. Bueno, todo cuesta arrancar, ¿no? Si estás en el centro de una ciudad igual no, pero bueno, claro. No. Bueno, pero como decías, venís de la Corriquera, ¿no? Y era un sitio muy reconocido, pero claro. La Corriquera lleva 4 años cerrado. Claro. O sea, no llegué fuera un paso inmediato y tal, coges y yo tuve una pandemia por medio. Y tanta gente yendo a trabajar a comer el menú de día, tú trabajas también en otro tipo de concepto. También, hombre, a ver, lo que fue Poseidon en su momento no es lo que es ahora. Claro. A ver, hubo un momento que decía Nuria hace tiempo, dice que había para comer más culos que sillas en llanera y tal, y claro, eso ya pasó. Claro. Eso ya no es lo mismo. Entonces, bueno, la idea es otra. También es verdad que empezamos con un menú un poco más, o sea, tenemos un menú de 20, 25, no me acuerdo, y no llegó a funcionar, porque al final, joder, tú quieres hacer las cosas de una manera determinada, no quieres bajar el pistón porque sea un menú de no sé qué y dar de comer hoy así y mañana asado. Entonces, no cuadraban gastos, ingresos, el producto sigue siendo calidad y tal. No. Sí, es verdad que tú tienes un restaurante, por lo menos yo lo creo, donde mayor relación calidad-precio vas a encontrar. Tienes un producto de primera y siempre lo vas a cocinar muy bien para que encima lo ensalce. Cuando digo de primera no quiero decir caro, quiero decir que tienes acceso a muy buena huerta, muy buena carne y cuando lo tienes también muy buen pescado. Entonces, no hay que poner un salmoneta ahí, ala, te voy a cobrar 60 pavos, ¿no? Tú vas a comer allí y vas a comer bien y a buen precio. Claro, pero
Bueno, yo es que no sé, es la idea inicial fue por ahí, ¿no? Y bueno, es que es una idea que casi es una razón de ser, no sé cómo te digo, esto ya viene de mucho, no es de tal, ya en Carulo ya tenía la misma idea, lo que pasa que bueno, Carulo era otro, fue muy complicado aquello. Y yo no llegué a ir a Carulo, que Carulo no parecía un restaurante, nunca lo fue realmente, o sea, quería serlo, pero no lo fue, era una terraza de vermú al final, entonces era muy complicado. Ya. Te veía la carta y pensaban, esto ya todo congelado, quinta gama y tal, que dábamos un error cuando veía eso, claro. ¿Qué tal? Pero hicimos una carta que dices tú a dónde vas aquí, guiozas. Claro, a ver. Claro. pero te decían que las cosas que cocinabas allí eran... Sí, comentario lo leí alguna vez y tal. Las cebollas rellenas que hago las hacía ya en 2011, las hacía en... Las cebollas rellenas tuyas son... Eso y un capítulo aparte porque fuera de la cuenca minera y es uno de los referentes para ir a comprar cebollas rellenas, Y que hostia, a mí la cebolla rellena me parece que es uno de los platos icónicos de Asturias. Sí. Me parece. Pienso igual. Y tal, de hecho cuando empecé lo que te decía, en 2011 empecé a hacerlo cuando tal, no se veía casi en ningún lado, se veía en casas de comidas, en la cuenca, en tal, y digo, hostia, esto es un desperdicio. Y sigue siendo un plato muy desconocido, sigue siendo. Bueno, yo creo que ahora ya un poco más, ¿no? Y tal, sí. pero también es verdad que yo, de la forma que veo las cosas y como tal, para mí es un plato de temporada. No es un plato que puedes tener todo el año porque depende de la materia prima. Si no tienes materia prima, como con todo, vamos, si no tienes materia prima buena no te va a salir algo bueno. Y claro, la cebolla no la hay todo el año, la asturiana o la gallega, que son las que uso yo, las buenas, las que yo entiendo que son las buenas, la cántabra nunca me ha llegado, que también estará. igual hay alguna, pero entiendo que son las que me valen para hacer esto. Una cebolla dulce, por mucho que me digan en la tienda que es buenísima para tal, a mí no me gusta. Ya. Entonces yo hago cuando consigo esta cebolla y si no lo hago. Y luego lo que pasa es que hay un plato que da mucho trabajo. Bueno, ¿y qué no da trabajo? Pues una yoza seguro que te da menos trabajo. Bueno, pero eso ya no es cocinar, eso es otra cosa. Efectivamente. Claro. Pero, claro, tú lo que tienes en una cocina muy de fondo, o sea, muy de guiso, muy de ores. O sea, donde no hay atallos, no hay... Tú al final, cuando estás comiendo un plato tuyo, vale, tienes un ingrediente principal, pero casi a veces queda ahí un poco, no voy a decir en segundo plano porque lo potencies, pero sí que estás probando esa salsa y dices, tú cago mi manto, cuidado, estoy espectacular. Pero es que sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final la gracia y es la salsa, pero es que a mí eso es una forma de comer que siempre me ha gustado. Claro. Para mí una de las técnicas absolutas de la cocina nacional es la albóndiga. Claro. Y es precisamente por eso, porque es un sustituye al pan. Yeah. O sea, tú coges una albóndiga, la cortas por la mitad, untas. Claro. y tal, y ahí está el gustazo, que es la salsa, que es lo que tal. A mí lo que siempre he sido muy salsero, poco de pan, pero muy salsero, más de cuchara que de pan y tal, tal, y es un rollo que siempre me ha gustado mucho. Y claro, eso se nota, lógicamente. No puedo hacer las cosas como no me gustan. No, bien, estoy de acuerdo, pero vivimos tiempos en las cocinas de mucho tallo, mucha producción, hacer cosas mucho más inmediatas que antes. Y puedo cortártelo y hacerlo de tal manera, o echar no sé qué para un potenciador, en vez de echar ahí buen producto y tenerlo, pues eso, 5 horas guisando, pues... Es que yo creo que son formas distintas de hacer. O sea, también es que, joder, hay muchos tipos de restaurantes, no sé si me explico. Y oye, ahí cada uno hace lo que... No, yo no estoy criticando, yo sí que... No, pero quiero decir que no es que... Oye, va a haber uno que, por ejemplo, tiene gente trabajando allí y quiere que cumplan las horas y quieren una carta no sé cómo y es imposible. O vas a quinta gama o sea, ¿no? O sea, sí. Es lo que hay. Y luego hay otros en los que estamos normalmente autónomos. Te digo que no miramos el reloj tanto y vamos tal. Yo por la mañana dejo al guaje en el colegio y tiro para allá. A las 9:15 de la mañana estoy trabajando. Claro. Y marcho. Sí. Ya veremos. O sea, eso no se sabe. Es lo que me lleve. Porque en Arraigo sois Omar y tú. Lleváis ahí Omar en sala, tú en cocina. Además la cocina, vésete que estoy solo. A veces digo, no sé cómo. Bueno, de fin de semana suelo tener ayuda. Bueno, vale, pero dices, no sé cómo irá, pero estás ahí.
Sí. Ya organizándose, yo creo que hay. Bueno, y supongo que entre semana también adelantando cosas para el fin de semana, lo que puedas. Claro, yo, a ver, claro. yo chollo mucho, claro, y en la semana, aunque sea como sea, trabajo no me cambia tanto, pues por semana elaboro más y el fin de semana tal, pero yo qué sé, antes, mira, ahora solo abrimos el sábado por la noche, de noche, porque bueno, las noches allí... Cambió, sí, no tal, y de hecho el sábado por la noche suele ser medianero y tal, no tal, y tenía de por la noche estar elaborando para tal, ¿no? Dábamos una mesa de 2 un viernes. Dices, vaya, ¿qué tal? ¿Para qué? Digo, no, si yo qué hacer tengo. O sea que no llegue tal, ¿no? Pero bueno, oye, un fondo de estos que hacemos tal me lleva días. Claro. Y tal, entonces el tiempo que está allí no voy a dejar la cocina. Cebollas rellenes, manes de gochu, callos también, siempre estás ahí en los finales y platos más icónicos. El año pasado no participé. Hombre, icónico aquí en Arraigo, la albóndiga centollo, que es que funciona muy bien, el calamar con el caldo garbanzo y cítrico también funciona muy bien, y es que esos igual son los 2 platos que no se mueven de la carta así en general, porque son bueno, funcionan muy bien y hago lo posible por tenerlos y tal. Y luego, bueno, hay otros que tal, yo que sé, por ejemplo, el rosport de Bresa Ibérica me funciona muy bien. De hecho, lo quité de carta una vez, no por nada, sino porque, bueno, quería meter otro plato y tal, y tuve que volver a ponerlo. Reñíenme. Entonces, bueno, porque además tú tienes una carta relativamente pequeña, pero también juegas mucho con los fueres de carta. Sí, pero bueno, no tanto, porque al final, o sea, el fuera de carta te puede pillar un poco, con el pescado siempre fuera de carta, porque al final entra lo que entre, pero no es tanto fuera de carta como el movimiento de carta. A veces igual te pilla porque, oye, en lo que cambie no, o porque hay algo que tenga una disponibilidad muy corta y entonces igual paso a cambiar la carta o tal, pero normalmente prefiero tenerlo escrito, o sea, darlo en tal. Entonces si tengo que cambiar, o sea, prefieres ir variando la carta. Sí, porque yo, oye, va todo por temporada. Hoy ya hay arrellos, pues metemos arrellos, y mañana fuegos de mayo, depende de lo que tal, pero prefiero darlo escrito que no decirlo fuera de carta, que lo veas, el precio, el tal, todo. Pero bueno, yo lo que quiero transmitir es que tú, en Arraigo, a pesar de, a veces dices, restaurantes de carta corta, a veces llega un momento en que te puedes aburrir. En Arraigo nunca te aburres. No, porque la carta, aunque no veas un cambio gordo, que digas, no hay un cambio entera la carta cada 6 meses, no, pero en 3 meses habrán cambiado igual 8 platos y no... Pero bueno, que lo que hablamos va con mercado, va con lo que da la tierra, va con tal. No. Y después tienes también menú, degustación. Tengo 2 menús, uno más corto y otro más largo. ¿Y eso qué? ¿Cómo formula? Bueno, pues a ver, los menús de degustación valen bien para sobre todo el largo, para el que quiere venir, conocerte, y va a ti, luego va a conocer a otro, igual tarda en volver a ti... ¿Sabes cuánto? Ya. O sea, lo que tengo, no es un cliente habitual. O sea, eso de que se muere el menú de degustación yo no lo veo. No me parece, porque vale para eso. Tú te cuenta que nosotros, bueno, a ver, pero tú ponte Casa Marcial, ¿qué vas? ¿A Casa Marcial a comer un plato? A comer de carne, ya. Yo eso entiéndolo. Yo entiendo también que tiene que haber un momento en que... A mí me gustan los menús de degustación con identidad. Por ejemplo, Casa Marcial, tienes identidad. Pero llega un momento en que hay veces que vas a un menú, a un estrella Michelin de Albacete y, joder, igual que uno de Soria y que uno de... O sea, hay un 60% de platos que tú dices, esto y de la guía, y más o menos... yete por el estilo. Eso me pasó ya hace años, Claro. En un sitio en Castilla, que yo salí de comer y digo, comí en Galicia. Sí. Claro. ¿Sabes? Comí en Galicia. Porque era todo marisco, que si una ostra, que si pulpo, que si no sé qué, y dices, tal, eso pasa. Pero bueno, yo tuve en Iván Cerdeño, que dieron ahora 3 estrellas Michelin. Y tú llegues allí, tenía 2 estrellas cuando fui. Pero le dieron los soles, serían. Igual, sí, puede ser. O igual fui yo cuando tenía una estrella y le dieron una segunda, que igual y eso. Vais a tomar kilómetro cero, está en Toledo. Kilómetro cero, no sé qué, y salió, digo, asturiano, tal, conozco mucho a Nacho, tal, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal el menú? Dije, tío, muy guay, comí muy bien, pero hay 3 platos con lubina. Kilómetro cero la lubina, igual no. Es absurdo, sí. Claro. Es absurdo. Pero... Está buenísima, ¿eh? Pero no le metes una moto y luego me cocines otra.
Es que el discurso, chico, eso. Es ya. el discurso. Hay que ganar una estrella verde, hay que historias. Sí, pero... Es que son... Ya, pero es que una estrella verde con lubina de 500 kilómetros igual de tontería, ¿no? Pero es que también ese discurso es imposible sostener, por mucho que... Claro. Porque se cuenta una historia que no puede ser. Yo no sé cómo será en La Mancha, pero que en Asturias lo veo. Tú, si te pretendes ser kilómetro cero para todo, porque todo el producto está aquí y todo no sé cuánto, en invierno cierra. Ya. Cierra, porque tiene repollos y berces y coliflores y poco más. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Y a ver cómo haces cocina española en Asturias sin ajo. Claro. Porque... Que sí. O sea, son cosas que no... Y luego que lo que queremos es potenciar el producto asturiano, utilizarlo cuando te mejor. A veces no es meter producto asturiano porque sea asturiano, sino porque está bueno. Pero no tiene por qué ser el talibanismo de... Bueno, es imposible, no hay nadie que lo tenga nunca al 100%. ¿El qué? ¿El tener todo producto asturiano? No, es que es imposible, es inviable, porque no lo hay. Imposible. ¿Quién produce? Oye, cada vez menos, cada vez os cuesta mucho más a topar... Claro, porque es que, a ver, aquí lo que eran las unidades productivas de huerto y de ganadería y tal, son las caserías clásicas, que eran producciones familiares, pequeñas, tal. Fueron viables en su momento, ahora no pueden ir a vender en ningún lado. Ya. Entonces ya eso no lo hay. Aquí no hay un ducado de Alba que esté plantando a lo grande para que dé para todo el mundo. Ya. Entonces el producto que había hace 50 años ahora no lo encuentras de aquí. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es, joder, es que no hay manera de hacerlo. Es imposible. Tú entiendo que como tienes huerto y casi ganadería ya propia, como tires mucho de lo que tienes en casa. Tiro lo que puedo, pero claro, yo ahí es que volvemos al discurso. El discursito de la huerta, yo no lo suscribo. Claro. No lo suscribo. Yo, para mí es otra cosa. Porque es que me parece una absurdez el discurso. O sea, tú el tema de no, tengo una huerta, entonces traigo de todo de la huerta. ¿Para qué voy a plantar calabacines? ¿Para qué? Ya. Si los míos daste la vuelta y se ponen como un brazo. Ya. Y tal. Y van a ser al final peores, o en el mejor de los casos iguales, que el que voy a comprar en la tienda Felipe ahí en la frutería. Que también estás dando de comer a Felipe. Claro, que quiero guardarme un duro yo a base de tal. ¿Y para qué es? No te ha pagado el tiempo que le he hecho. Ya. O sea, no renta. Ya. No renta. Y encima, o sea, es que, no sé, es una absurdez. Si vas a conseguir una calidad mejor o alguna peculiaridad que tú quieres, porque eres un tarao como yo y tal, y tienes esa historia, pues bien, pero si no, yo no le veo sentido. No lo he sentido. Entonces yo planto, son 4 cosas que tal, y a lo mejor mañana tengo otro capricho y planto otra, pero que son habitualmente el arbello, la piparra, el pimiento piquillo, judía verde y tomate. Claro. Son esas cosas, cada uno por un motivo. O sea, no es porque yo que como ya es mío ya mejor, no es así. De hecho, seguramente sea mejor el de Almería, que hay profesionales haciéndolo, ¿sabes? Bueno, pero lo que pasa es que ese tomate de Almería, que es mucho mejor que el de aquí, sí. Cuando llega aquí ya no es el mismo. Claro. Está cogido en verde, viene un camión frigorífico, no sé si parará en Mercamadrid antes que en Mercasturias, nevera. Claro, y ahí es donde se va a la miel del tomate. Pero el tomate aquí no es mejor que el de Almería. Si lo comes en Almería, y es mejor el de Almería. Las cosas como son, comiendo allí. Lo que pasa es que yo entiendo que los tomates son mejores en la temporada del tomate, no cuando lo comes fuera también de temporada. Claro, bueno, dicho que es que claro, en el sur tienen el tomate da 2 veces. Da 2 veces. Da 2, hablé con uno que tiene invernaderos en Málaga, creo que era, y tal, y tiene producción 2 veces. La de verano es más productiva, pero producción 2 veces, el clima acompaña. No sabe nada. Y tal. Claro, pero es que es el viaje, no es el tomate en sí. Ajá. O sea, el tomate tú lo coges de la planta maduro y tal, y va a ser mejor allí, que tiene un clima más adecuado, unas condiciones más adecuadas para el tomate. Bueno, claro. Y aparte luego de que haya artistas, porque lo del rap famoso que se hizo famoso, no sí. El que tal, es otra canción. El tema es que ese tomate que te llega de ahí ya te viene, o sea, cogido en verde, vale. Pasa tiempo, pasa por frío, que el frío es horrible para el tomate tal. Y yo planto tomate por eso, porque es que no lo consigo de otra manera para coger maduro de la planta. Claro. Cogerlo yo como el olor a mata, que tú coges el tomate y huele a la tomatera y tal. Eso lo tienes si lo cogiste maduro de la planta, si no. Además, es muy caprichoso. Bueno, yo caprichoso, voy a decírtelo yo. Llevo 3 años pegándome. O sea, que tenemos unas hostias con el tomate que tenemos una producción más o menos de 15 días de tomate. Claro. Un mes, como mucho.
Nos entra la tuta y a tomar por culo todo. Claro. No es así. O sea, Claro. empezamos a recoger a principios de agosto y en septiembre ya a la Claro, mierda. es que hay un trabajo descomunal. Pa, eso es lo que dices tú, 15 días. Hay Pero- trabajo, también depende, oye, en qué te metas. Nosotros, Claro. como somos un poco bestias, nos metemos igual en 120 plantas y nos quedamos tan anchos porque somos unos chiflados. Pero tontáis, porque siempre se nos va de la mano, porque pusimos un invernadero demasiado grande. Sí. ¿Sabes? Son 400 metros cuadrados, yo creo que con 200 hubiera estado bien. ¿Y cuántos rendimientos te da de Tal. tantos plantes? A más ver, o el menos? tomate nos salió, solo me preocupé de pesar una vez, y salían 9 kilos por planta, no salían. Ah, bueno. Llegamos el primer año que plantamos, que fue el que pesamos, fueron 900 y pico kilos. O sea que arraigo en verano y una explosión de sabor descomunal, ¿no? A ver, tenemos el tomate con tal que, claro, se tiene que notar la calidad del tomate por esto que te digo. Pero claro, también coincide que es la piparra, que es una cosa que me mola mucho y tal. Y la judía verde suelo tener en verano también, verano y hasta octubre o por ahí. Depende cómo vengan las cosas, también Vale. te digo. Porque mira, por ejemplo, este año arbello mío no voy a tener. Pues tuvimos un final de año muy complicado, pasaron muchas cosas y se nos hizo imposible tal. Vamos a plantar unos más tardíos, pero claro que ya serán primavera tardía y tal, y no vamos a tener. Entonces, claro, todo depende, joder, es lo que te digo, el conciliar y toda la historia. No se puede hacer todo, en todos los casos se puede estar. No. Entonces, Ni hay que- hacerlo todo bien, no hay que pasa centrar- nada. Hay que centrar el tiro. Oye, esta fallaste. El año Claro. pasado se metieron las ovejas en el invernadero y me reventaron todos los arbellos. Nos los comieron 2 veces, una no 2. O sea, 2 plantaciones. Porque esa y otra, también tienes ovejas y... Tenemos ovejas salda, sí. Sí. Sí, oveja salda, pero sin dar de alta en la asociación. O sea, es Vale. la raza, pero sin o sea, que igual no es salda, no lo sé. ¿Sabes lo que te digo? Porque esto ya sabes cómo va. Bueno, sí. Esto, pero bueno, la raza se parece mucho. Vale. Y el tema que bueno, que tenemos porque esto es por necesidad. Antes tenían vacas ya antes y tal, y bueno, la idea es un poco por cuidar los prados, porque no se metan a Pero- monte, y porque las vacas, bueno, van saliendo. Que vas a empezar a usarles en el restaurante. Sí, claro, que las tienes. Claro, efectivamente. Y encima bueno, que además que bueno, estas no toman pienso ni toman tal, comen lo que les parece a ellas y tal, y me gusta el poder tenerlas controladas de esa manera y oye, gastar lo propio porque lo tengo, ¿eh? Si tuviera que solo porque me planteara como negocio no lo tenía. ostras, o sea, no, claro, sí, como claro. negocio no lo tendría. Está claro. O sea, no. Bueno, dinos, Arraigo, ¿dónde está? En la general de entrada, Posada, bueno, de entrada o de salida, depende del sentido en que vayas, a Posada de Llanera, ¿no? Sí. Vale, a la mano calle... derecha según entras, dirección Eso. Áviles. Vale. Donde se pone muchas veces la Guardia Civil también Ahí, para bueno, la ya Llamorgal, ¿eh? hace muchísimo que no lo veo. Sí. no los veo. Bueno, Vale. Bueno, está bien porque tú asumes la cabeza, ves si tan o no tan y dices, bueno, puedo tirar o no. Claro, pero bueno, no, antes se les veía mucho más, ¿eh? Sí, sí. Mucho más. Últimamente cuando los veo ya parece que buscan otra cosa, no alcoholemias. Ah, bueno, vale. No, Bueno, muchas gracias por venir y de ir a comer a Arraigo, que me lo vais a agradecer. Un abrazo, muchas gracias. a ti.